Hola, muy buenas noches. Gracias por estar una vez más con nosotros en Qué grande es el cine. Hoy tenemos una magnífica película de larguísima duración, Doctor Zhivago, de David Lean. O sea que el coloquio vamos a tenerlo a altas horas de la madrugada, pero yo creo que va a merecer la pena. Es una película estupenda. Además, por muchas razones estamos, la mayoría de la gente del cine español, muy cercana de ella. Es una película que se ha rodado prácticamente en su totalidad en nuestro país, en los estudios CEA, que estaban antes en Madrid, bueno, en Soria, en muchísimos lugares, en Balsaín, etc. Esta es una película pues, que es un clásico ya del cine. Probablemente, después de Lo que el viento se llevó, la película que más dinero dio a Metro-Goldwyn-Mayer en número de espectadores, sin ningún género de dudas. Naturalmente, como ustedes saben, ha cambiado mucho el valor de la adquisición de las entradas, pero esta es una película que en su momento recaudó más de 200 millones de dólares. O sea, que estamos hablando ante uno de los más grandes éxitos del cine. Y una película que salva también a la productora, a Metro-Goldwyn-Mayer, que había tenido una gran catástrofe con la tragedia de la Bounty. Entonces estaban interesados en adquirir los derechos de la novela de Doctor Zhivago, editada por Feltrinelli en Italia de una manera un tanto que hubiera merecido también una película, estaba prohibida, y bueno, pues se hizo con los derechos Ponti. La Metro se interesó en el proyecto, era un proyecto de una enorme envergadura, y desde el primer momento pensaron que el director idóneo era David Lean, que ya había terminado con un enorme éxito películas de esta envergadura como El puente sobre el río Kwai o como Lawrence de Arabia, películas además que habían sido premiadas con Oscars al mejor director y a la mejor película. Es el primer caso que se conoce también en el cine donde la montaña acude a Mahoma y no Mahoma a la montaña, porque el presidente O'Brien, entonces de Metro-Goldwyn-Mayer, fue a Roma a hablar expresamente, es decir, se traslada a Europa con David Lean. Le ofrece el contrato más grande que haya tenido nunca un director, porque aparte de la participación en los beneficios y un porcentaje muy grande en la película, tiene un sueldo que nunca ningún director ha tenido, ni siquiera ahora, con el cambio del dinero. David Lean cuenta en un libro estupendo, que es el de Kevin Brownlow, que es una biografía magnífica de él, que después de estar en Hollywood, cuando Lawrence de Arabia, y donde había sido pues, triunfalmente acogida la película y además 7 Oscars, se tuvo que quedar para hacer un favor personal a otro compañero, que era George Stevens, que tenía unos problemas personales y económicos muy grandes, y estuvo rodando la historia más grande jamás contada, sin figurar en los títulos, junto con otros directores americanos que trataron de salvarle. Bueno, pues que cuando volvía en barco hacia Europa, entre las obras que pensaba leer, tenía la novela de Doctor Zhivago. Él vio que era una novela muy extensa, casi 600 páginas, y empezó a leerla, pero empezó a leerla y que la primera noche llegó a más de la mitad, y al día siguiente la acabó, y él mismo cuenta que con una caja de Kleenex en la mano, porque estaba absolutamente conmovido, emocionado y con lágrimas en los ojos, decidió que sí, que este era su proyecto futuro. Solo puso una nota incontestable tanto para Ponti como para la productora Metro-Goldwyn-Mayer, y es que tenía que ser escrita por Robert Bolt, que es con el que él había trabajado en Lawrence de Arabia, y efectivamente le aceptaron naturalmente esa sugerencia, y aunque él no iba a ser el productor, que era Ponti, realmente llevaría las riendas de la película, tanto es así que Ponti nunca apareció por el rodaje. En un hotel de Madrid, el Hotel Richmond, él y Robert Bolt escribieron este guión, que es un prodigio de adaptación cinematográfica, porque hay cientos de personajes que eran reducidos, se cogían 8 o 9 y pasaban a ser 1 nada más. Y bueno, pues la película se pone en marcha en España, ya saben ustedes que se hizo una calle de 800 y pico metros que reproducía el Moscú de entonces, con el Kremlin al fondo, y lo demás pues ha servido para que se escriban muchos libros sobre este rodaje. Pero para hablarnos especialmente de la película, para hablarnos de Doctor Zhivago como obra cinematográfica, está con nosotros Eduardo Torres Dulces. Muy buenas noches, Eduardo. Hola, José Luis, buenas noches. Creo que compartes la pasión que yo tengo tanto por David Lean como por Doctor Zhivago, y bueno, dinos algo antes de que empecemos a ver este clásico. Pues la comparto por completo. Yo creo que David Lean es uno de los grandes malentendidos de la historia del cine más reciente. Durante mucho tiempo lo que tenía prestigio entre la profesión crítica, entre los aficionados al cine, era su primera etapa, y básicamente una película emblemática que se puso en la primera etapa de Qué grande es el cine, que es Breve encuentro. Y durante también muchos años se despreciaba todo el trabajo que empezó con el puente sobre el río Kwai, que acabó con un viaje a la India.
y básicamente, fundamentalmente quizás, la más menospreciada de todas de las últimas películas, de una filmografía no muy larga, porque creo recordar que dirigió 16 películas a lo largo de los años, sobre todo su última época preparaba muy minuciosamente todos los rodajes, tardaba mucho en rodarlo, e incluso se quedó sin rodar la gran ilusión de su vida, que era Nostromo, cuyo rodaje estaba ya preparado aquí en España con gran parte de sus colaboradores, amigos españoles, y no pudo llegar a efecto porque murió enfermo de cáncer hace 6 o 7 años. Y a mí me parece que Doctor Zivago ese menosprecio no lo merece, y no ya porque la novela de Pasternak me parece una novela maravillosa, sino porque confluyen dos características que son muy apreciadas en un cineasta. En primer lugar, la película tiene un maravilloso diseño de producción. Hay una reunión de talentos como pocas veces se ha podido organizar en torno a una película. Ya se ha hablado del guionista Robert Bolt, pero está el diseñador de producción John Box, que es el autor, con la ayuda de otro genio español que es Gil Parrondo, que figura ya en los títulos de crédito como asociado en el diseño de producción. Está Maurice Jarre y bueno, el famoso tema de Lara, ahí está, y una partitura que engancha mucho con lo que es el espíritu de la película. Está la fotografía de Freddie Young, aunque empezó a rodar y no se entendió, y algo habrá que contar después con David Lean, Nicholas Roeg, y fue sustituido por Freddie Young, uno de sus fotógrafos fetiches también, y el resto del equipo con el reparto es absolutamente excepcional. Pero a mí lo que me gusta sobre todo de Doctor Zhivago es esa unión que sucedía también en gran parte de las películas de John Ford, de acontecimientos humanos individuales atravesados por la historia. Esta es la historia de un hombre solitario, de un hombre que queda huérfano muy pronto. Creo que la secuencia del entierro de la madre marca estilísticamente y sobre todo el tono moral de la película desde el primer momento. Un hombre que es un poeta y al que el destino continuamente le acerca a la felicidad para arrebatársela continuamente, que además es atravesado por un tiempo de la historia como es el cambio de la vieja Rusia por la nueva Rusia de los bolcheviques del comunismo, y en el que para que ese atisbo de felicidad que aparece continuamente en su vida, pues el viento de la historia desaparece. Es una película muy hermosa porque es una película llena de interiores magníficamente retratados por Freddie Young y diseñados por John Box, con unos paisajes maravillosos, muchos de ellos prácticamente casi todos rodados en España, en Soria particularmente, y luego además con un estilo que reúne pues el lirismo y la épica de John Ford con el intimismo elegante y un poco decadente de Ophuls. También se puede anticipar a los espectadores cómo muchas de las secuencias están rodadas a través de espejos, a través de ventanas, con un estilo que es muy clásico de Ophuls. Si recuerdan de la primera etapa, Carta de una desconocida, es una película que retoma un poco el estilo. Creo que desde mi punto de vista es una obra tan compleja, por supuesto, con momentos de debilidad en un metraje que supera las 3 horas, pero de una grandeza épica y a la vez de una intimidad lírica que acaba dotando a la película de una emoción tan importante como tiene casi siempre la rememoranza de las cosas pasadas, porque es una película que se estructura en un flashback en el que el personaje de Alec Guinness intenta recuperar lo que nunca ha tenido, la estela de su hermano, que prácticamente recorrió brevemente su vida, pero que sigue gobernando sus ideas y la presencia del tiempo cuando ya ha desaparecido de la Tierra. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Buenas noches. Autor. Hola, muy buenas. Autor, Juan Manuel de Prada. Bueno, pues yo creo que... Esto es de un gran novelista y de un gran escritor y otro gran escritor. Bueno, no, yo creo que aquí no tengo nada que hacer. La verdad es que con lo que ha dicho Torres Dulce, yo creo que queda muy bien retratada la película. Yo creo que Doctor Zhivago, lo mejor que se puede decir de ella, es una película emocionante. Yo creo que es de una exaltación de sentimientos que implica al espectador. Ese aspecto de cómo logra David Lean conciliar pues, la realidad histórica con la vida, con la intrahistoria, ¿no?, de una serie de personajes, me parece fascinante. Yo creo que ya podremos haber leído muchos libros sobre esta época, ¿no?, sobre la Revolución Rusa y demás, que la idea que tendremos de la Revolución Rusa para siempre, después de haber visto Doctor Zhivago, es la que nos muestra David Lean, ¿no? Y yo creo que esa es la grandeza del arte, ¿no? Es decir, que a pesar de todos los estudios históricos que se pueden hacer sobre un acontecimiento, que en el imaginario colectivo quede esa imagen, ¿no?, a través de una película o de una novela. Yo creo que eso es la mayor aspiración que puede lograr el arte. Si además a eso sumamos una historia extraordinaria de amor, ¿no?, donde el adulterio pues es tratado pues no como se trata generalmente en el cine